Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas que Dios nos tiene preparadas y Cristo Jesús a su pueblo, a sus hijos, a todos aquellos que venimos conforme a su pacto y guardamos sus consejos y sus mandamientos poniéndolos en práctica. Bienaventurados, benditos hermanos y hermanas, a todos los que venimos con hambre y sed de justicia, a todos los que venimos con temor y temblor guardando el depósito día con día, no practicando el pecado, a todos los que venimos con los ojos puestos, en la vida eterna, en la promesa, porque estos corazones son los que Dios busca, son los que podemos permanecer a la imagen que Dios nos trajo, que es espiritual y no carnal. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo antes de abrir esta bendita Biblia, esta bendita boca de Dios, he orado para que Dios me permita ser un instrumento, para que Dios me permita hablar conforme a la verdad. Claro, guardando el pacto, sabiendo que como representante de Dios, como siervo suyo, como siervo de Cristo, debo de venir con un corazón limpio, con una conciencia limpia delante de Él, para que pueda tener yo este bendito favor. También he pedido, bendito pueblo de Dios, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, que dé un fruto, para que toque corazones, para que haya una conversión. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo, a todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, en China, en Japón y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Cristo, me pongo a los pies de usted para servirle, para continuar con la enseñanza número 4 del bendito libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 2. Vuelvo a repetir, Malaquías, capítulo 2, versículo 2. En estos días, como ayer, como en las enseñanzas anteriores, estamos viendo la apostasía, estamos viendo el fruto que lamentablemente, como una sombra de lo que iba a venir, está pasando hoy en las iglesias con los que se jactan de ser representantes y sacerdotes de Dios. Ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, con la bendita palabra, lo que ofrecen y cómo hacen inmunda la mesa del Señor. También vemos y estamos aprendiendo el amor tan grande de Dios a los que no practican el pecado, a los que puedan tener todavía una reprensión, a los que Dios todavía pueda perdonar, hablando de sacerdotes y no de discípulos, hablando de apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, etc. Porque hay muchos que ya no pueden ser perdonados. Y yo le voy a decir con la Biblia, porque estamos en el 2:2, que si oyeren hoy la voz de Jehová y volviesen a Él, los perdona. Le voy a decir con la Biblia en el Nuevo Testamento quiénes son los representantes que podrían ser exhortados y perdonados bíblicamente. En Hebreos, capítulo 6, dice la bendita palabra que los que una vez fueron iluminados, enseñándonos Dios de los que alcanzaron un crecimiento espiritual y gustaron del don celestial, porque nadie puede tener un don si no ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Los dones son
una vez que Dios nos escoge como ministros y nos pone a trabajar en su obra, los dones de apóstol, maestro, profeta, etc. Por eso dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron iluminados y recayeron, fíjese cómo dice en Hebreos, y recayeron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Imposible. Ahora, aquí habla de recaer. Una cosa es caer y otra cosa es recaer. Caer. Pongo de ejemplo a David, el rey David, que siempre lo he puesto como ejemplo. David, amigo de Dios. David cometió un pecado grave, cayó. La palabra caer es regresar a la carne, al mundo. Él cayó, cometió un pecado de no ir a la guerra cuando el pueblo estaba en guerra, cometió el pecado de quedarse y cometió el pecado de adulterio con una mujer, cometió el pecado de matar, de mentir, cometió muchos pecados y Natán, un representante, le dijo, vuelve a mí, y David se arrepintió. Pero David no volvió a practicar o a ejercer nuevamente el pecado, porque la palabra de Dios habla de recaer. Así que bendito hermano y bendita hermana, nosotros, los que tenemos el privilegio de tener a Dios y de tener este bendito camino, conocemos a los hermanos, conocemos quién puede tener, hablando ministerialmente, hablando de la iglesia, quién puede tener todavía el perdón y quién no lo puede tener. Pero recuerde lo que estamos viendo. Si yo soy un representante que quiero servir a Dios con pecado, no voy a poderle presentar las ofrendas y los sacrificios que Dios me manda como Rey y Señor. Voy a presentar una ovejita coja, una ovejita ciega, una ovejita enferma, porque no es por obras. Yo no soy sabio, yo no tengo para poder ejercer la obra que Dios me ha mandado conforme a su propósito. Solamente la presencia de Dios y su amor pueden hacer esta obra. Pero para poder tener su presencia, para poder tener este poder y para poder amar, se necesita guardar con temor y temblor esta bendita presencia que obra por medio de nosotros y no pecar. Ahí está la clave. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, si yo soy un sacerdote que me están exhortando y me está amonestando Dios por su amor y vuelvo a sus pies, pues bendito soy yo. Pero si no, vamos a ver la maldición. Entonces ayer veíamos en el capítulo 2, versículo 2, si no oyereis, y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso lo expliqué ayer y nos quedamos aquí. Enviaré maldición sobre ustedes, también lo expliqué ayer, y maldeciré vuestras bendiciones. Aquí me faltó profundizar porque ya se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana, el único ser que nos puede bendecir espiritualmente está arriba. Es el Creador de los cielos y de la tierra y nuestro Señor Jesucristo. Porque las bendiciones que tenemos de Dios son espirituales. Si yo peco, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente me convierto en un ser mundano, en un ser carnal, en un ser de abajo. Yo para poder retener la resurrección, la vida que Cristo Jesús me vino a traer por medio de su sacrificio y por medio del bautizo, que me dio vida y me dio vida espiritual, yo para poder tener esta vida y retener la vida espiritual, necesito las bendiciones, necesito el maná, necesito todo lo que un ser espiritual, hijo de Dios, necesita cotidianamente: la oración, el ministerio, o bien la palabra de Dios, el amor mutuo, etc. Necesito todos los días. Ahora,
Estas bendiciones que nos ha traído Dios, estas riquezas, se pueden convertir en maldición, porque en el momento en que me quita su presencia, en el momento en que se sale el Espíritu Santo y se sale Cristo de mi vida, estoy ajeno a ser hijo de Dios. Ya no me reconoce como hijo, aunque yo me jacte de ser cristiano y decir que la salvación no se pierde y que quede engañado. Ya no voy a tener el maná y me va a entregar a las maldiciones, a la carne y a la mesa de Satanás, como hoy están muchísimos que piensan que son cristianos, pero no tienen las bendiciones, no tienen el maná, no tienen la verdad y están engañados y están en iglesias de prosperidad donde todo lo que hacen es vano y todo lo que hacen los está acercando cada vez más a un juicio de una segunda muerte del lago de fuego. Entonces, primeramente hablando con los representantes, ¿verdad? Y maldeciré vuestras bendiciones. O sea, aquí estamos hablando de dos señores. Uno me da bendición, el otro me engaña y me da maldición. Aquí estamos hablando de Dios y del diablo. Dios me bendice, el diablo me da, pero me da para maldecirme sobre ustedes. Y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido ya. O sea, en pocas palabras, escrito está. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este bendito libro está sellado con el sello de Dios y Dios no se puede arrepentir de lo que ya está escrito. Y ya está escrito que todo aquel representante que cuando se le exhorte, se le amoneste por no estar guardando el pacto y por no estarle ofreciendo a Dios lo que debemos de ofrecerle, entonces ya está escrito que ya ha maldecido las bendiciones que nos ha traído en maldiciones si no oímos su voz. Dice, porque no habéis decidido de corazón. Ahora, esto no es para usted, es para todo aquel que tiene libre albedrío y que cuando se le exhorta y le amonesta, quieren seguir amando las tinieblas, quieren seguir en la incredulidad. Y porque no habéis decidido, y aquí está el libre albedrío. Aquí está, bendito hermano y bendita hermana, el juicio que va a traer Dios y que el juicio es personal. Porque cada persona tenemos un libre albedrío para decidir si tomar mi cruz o seguir pecando. Dice en el versículo 3, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojado juntamente con él. Ahora, he aquí yo dañaré la sementera. Bendito hermano y bendita hermana. Dios, poniendo como ejemplo siempre la bendita palabra de Dios. Cuando creó al ser humano en el paraíso, les regaló, les dio una herencia, les dio una obra, les dio un Edén, les dio un paraíso. Y les dijo, guárdenlo, porque el día que ustedes me desobedezcan, ciertamente morirán. Adán y Eva desobedecieron, perdieron la sementera. Y fíjese bien, los expulsó Dios del Edén, los expulsó Dios de la obra que tenían y los maldijo y les dijo, ahora te voy a dar otra obra. Ahora te entrego a la maldición. Ahora comerás con el sudor de tu frente y la tierra te dará cardos y espinos. Ahí está la maldición. ¿Por qué? La obra de Dios me da el privilegio de atesorar en donde no hay ladrón ni polilla. Y de irme acercando cada vez más a la esperanza eterna, que es la vida eterna. Pero si Dios me quita la obra, me quita el negocio, me quita el campo, me quita el trabajo y me expulsa y me maldice en la otra obra, esa obra del mundo
Esa obra que trajo Satanás me da espinos y cargos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre dimos en las plazas palabra, en tu nombre expulsamos demonios. Y les va a decir, no los conozco, hacedores, oigan la palabra, hacedores de maldad. Ahí está, hacedores. ¿Qué es una obra buena y una obra mala? Ahora, esta obra yo no la tengo por méritos. Es un regalo, es una riqueza. Pero de igual manera la puedo perder. Y de igual manera yo no decido, sino Dios me entrega automáticamente a la maldición. Ese campo, esta herencia que Cristo Jesús me trajo como representante a los que han alcanzado una estatura del varón perfecto, también la puede dañar expulsándome. Porque cuando expulsó a Adán y a Eva, puso querubines y dijo, no vaya a ser que quieran regresar a echar mano del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Y puso querubines y puso una espada de fuego revolviéndose para que Adán y Eva no podían tener acceso nuevamente a las riquezas que Dios les había dado. Dañaré tu sementera o la sementera y los echaré al rostro el estiércol y los echaré. Mire, bendito hermano, y los echaré. Primero vamos a analizar esto. Todo con la Biblia, todo con versículos bíblicos. Hablando primeramente de un querubín que fue hecho primoroso para la alabanza allá en el cielo, llamado lucero de la mañana. Y que por no haberse sujetado al pacto y por haber violado el pacto de Dios, fue echado abajo, a las tinieblas, separado de Dios, al estiércol, porque todo lo que no es de Dios es basura. Recordemos un versículo bíblico de Pablo, cuando dice, Señor, ahora todo lo estimo como basura, hablando del mundo, hablando de la obra que teníamos antes, la vana obra. De igual manera también, Adán y Eva, como ya le dije, fueron echados. Y fueron echados a una obra infructuosa, una obra de basura. Por eso dice aquí, y los echaré al rostro. Ahora, al rostro, el estiércol, al rostro. Hermano y hermana, el rostro. El pueblo de Dios estamos con el rostro y ceñidos los lomos al mundo. Y estamos con el rostro hacia arriba, como dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Que nosotros estamos buscando que si resucitamos, busquemos las cosas de arriba. Las cosas que no se ven, las cosas que están arriba. Yo ya le había puesto un ejemplo, ¿verdad? Con esto. El mundo, la basura, la muerte, las tinieblas. El camino, Cristo Jesús, que va hacia arriba, que me saca de la basura, que me saca de la muerte. Ahora, el bautizo y el pacto fue ceñirme, que Dios me puso en este camino y me dijo, no voltees para atrás, como la esposa de Lot, que se convirtió en sal. Me dijo, huye y no extrañes, ni voltees para atrás, estima todo como basura. Y los que tenemos fe, pusimos nuestro rostro arriba, en las cosas de arriba, para no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora bien, los que podemos tener el rostro aquí arriba, los que vamos saliendo no es por obras, es porque tenemos el poder de Dios. Pero si Dios me quita el poder, yo en automático, siendo un hombre de carne, volteo mi rostro a lo imposible, a la locura y regreso para atrás. Entonces, aquí está la maldición. Y mira, hermano y hermana,
La maldición y la bendición la tiene Dios en su mano. Aquí está el temor, aquí está la fe. Nosotros no podemos hacer nada a lo que ya está escrito. Por eso dice, los echaré al rostro el estiércol. El estiércol es, pues, los desechos de un animal, hermano, popó. Y así, la bendita palabra nos enseña que el mundo es estiércol. Ahí está la parábola también, por ejemplo, del hijo pródigo, que se fue con los cerdos. Pues los cerdos siempre están en el estiércol, en el lodo. Ahí está la bendita palabra que nos dice que el perro regresa a su vómito y la puerca después de lavada regresa a revolcarse nuevamente y ensuciarse. Entonces, recordemos que nosotros éramos inmundos, estábamos sucios. Recordemos que la sangre de Cristo Jesús nos limpió, nos vistió y que el pueblo de Dios debe de estar en su presencia limpio. Pero de igual manera, si un representante no se arrepiente, ok, lo deja en el mundo. Y mira, hermano, por sus frutos los conocemos. Yo puedo hoy visualizar y ver a muchos, no a pocos, a muchos que se jactan de ser hijos de Dios, de ser representantes, que tuvieron oportunidad de arrepentirse, como Alducin, como David Damon, como Marcos Witt, y que tuvieron oportunidad de arrepentirse y que no se arrepintieron y hoy están en el mundo, son mundanos. Hacen la obra del mundo. Ahora, ahí está el estiércol. Dice, el estiércol de vuestros animales sacrificados. Sí, porque ya vimos que lo que ellos están sacrificando para Dios es el cojo, es el ciego, es el enfermo. Hablando de los discípulos que no están en la cruz, que no son sacados del mundo, que siguen en las concupiscencias de su carne, que siguen queriendo servir a dos señores, pero no dejan el otro. Así, en ese mismo fruto que tienen esos discípulos del mundo, ese mismo alimento les da Dios. Porque el alimento de la mesa de Satanás es estiércol. Recuerde, nosotros perdimos la espiritualidad cuando pecamos. Y por naturaleza buscábamos las cosas de aquí abajo. Por naturaleza, las cosas terrenales, por naturaleza. Porque nuestra naturaleza era carnal, era animal. Pero Dios, enviando a su Hijo, en su misericordia y en su amor, a los que creímos, nos regresó la espiritualidad, nos sacó de la carne para guardarnos espiritualmente, y un ser espiritual tiene por excremento y por basura las cosas del mundo. Le pongo el ejemplo. Si un ángel de Dios estuviera aquí y usted le quiere decir que le acaba de encontrar un trabajo donde va a ganar 10,000 pesos o 20,000 pesos a la semana o 30,000 pesos a la semana, ¿usted cree que el ángel le interese? ¿Usted cree que un ángel le interese vestir con Nike? ¿Con Reebok? ¿Con Carrera? Si usted cree que, si usted incita a un ángel a decir, mire, hay una casa que están vendiendo a crédito, ponte a trabajar para que tenga, ¿usted cree que el ángel compraría una casa? ¿Qué estaría haciendo un ángel aquí? ¿Qué hicieron los ángeles en el tiempo que Dios permitió en el Antiguo Testamento que estuvieran aquí? Dando el mensaje, hermano, ocupándose en la obra de Dios. De igual manera, nosotros, lo que mucha gente no comprende porque es pecadora, es que somos ángeles. Es que un ser espiritual, su alimento no es lo de abajo. Mi alimento no es una obra infructuosa. Yo no me gozo. Antes me encantaba ir a fiestas, a bodas, 15 años, a cumpleaños. Y me gustaba el recodo, la banda, me gustaban
bailar, me gustaban las cumbias, me gustaba la música romántica, la música ranchera. Créame que desde que soy un ser espiritual tengo asco de eso. O sea, ya no me llama la atención. Ya, yo aquí en su casa, vienen los viernes y los sábados y escucho pues a los jóvenes, ¿verdad? Porque estoy en la Ciudad de México, pues 4, 5, 6 que se la amanecen con música, hacen fiesta. Yo los escucho porque estoy en una esquina de una avenida. Y me recuerda lo que yo era antes y le digo al Señor, gracias Señor por haberme sacado de la mentira, del estiércol, del engaño y de esa vida que me trajo amargura. Gracias Señor por haberme hecho un ser espiritual. Gracias Señor por haberme dado la estatura, porque alcanzando la estatura, hoy tengo asco, tengo miedo Señor de que me llegue mucho dinero a mi vida, porque eso me puede separar de ti. Tengo miedo Señor y asco de ocuparme en las cosas del mundo. Entonces, por eso recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Pablo era un ser espiritual. Pablo lo dijo, ahora todo lo estimo como basura, todo lo estimo, todo lo estimo como basura. Pero aquí, volver el rostro, la maldición, sí, yo estoy muy contento aquí, soy un ser espiritual, pero de igual manera si peco y Dios me redarguye y me quiere corregir y yo me aferro a no hacerlo, entonces el mismo Dios echa mi rostro al estiércol. Y el estiércol de vuestros animales sacrificados, porque yo lo que voy a enseñar es mundo, y ahí con ellos, si la masa está leudada, toda la masa leuda. Y seréis arrojados juntamente con él. Serán arrojados. Así como Satanás fue arrojado. Ahora, arrojar. No me sirves, quítate de aquí. Así como Dios arrojó a Satanás de su presencia hacia abajo. Así también nosotros que tomamos nuestra cruz, nosotros que somos del monte, nosotros que somos de arriba, nos arroja para maldición, si no nos arrepentimos. Y así, bendito hermano y bendita hermana, pues están muchísimas congregaciones que tuvieron la oportunidad y no se arrepintieron. Dice en el versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sabréis. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Los que podemos tener la riqueza del conocimiento y del saber, son los que no pecamos. Y a los que no pecamos, Dios nos ha permitido ver, nos ha permitido la riqueza y a la vez el horror de poder contemplar a los que tuvieron el llamamiento para arrepentimiento y no lo hicieron, y cómo los dejó Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento dice así, en Pedro, y yo les he dejado como ejemplo lo que le hice a Sodoma y a Gomorra, de cómo los exterminé con fuego, de cómo destruí esas ciudades. Les he dejado, por ejemplo, lo del diluvio, para los que quieran vivir impíamente. Ahora, los que hemos visto, hemos sabido que el pacto que Dios ha establecido con Leví, que hoy somos los sacerdotes, porque en el Antiguo Testamento el sacerdocio venía de una tribu, de la tribu de Leví, pero hoy, por medio de Cristo, todos somos llamados para ser reyes y sacerdotes en este nuevo pacto. Y ese pacto que Dios ha venido a establecer con nosotros como representantes, como reyes, como sacerdotes, es el siguiente. Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. El obispo, el sacerdote, debe de ser irreprensible. Ahí está el pacto. Irreprensible. Que la ley
toda la ley que está aquí escrita, la practique todos los días delante de las ovejas y de los que están afuera. Debe ser irreprensible delante de Dios, casto de sí mismo. Esto quiere decir contemplanza, que por fe sepamos gobernar nuestros miembros y decirles no mediante el fuego de Dios ante el pecado. No dado al vino, no tomador, no bebedor, sobre todo del mundo, casado una sola vez, que sepa gobernar su casa, su esposa y sus hijos, tenerlos en sujeción. Porque si yo no puedo gobernar a mi esposa y a mi hijo, ¿cómo voy a poder gobernar a 30, 40, 50 o 60 discípulos? Y los tenga en sujeción. Que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Tanto de los del mundo como de los de aquí adentro. Ese es el pacto. El pacto es también este. Pedro me ama, sí, apacienta mi rebaño. Pedro me ama, sí, cuida mi rebaño. Pedro me ama, sí, ahí te dejo a mi rebaño, Pedro. El pacto es que Dios me compró para cuidar a su rebaño y para estar ofreciendo sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, conforme al pacto, en integridad, en perfección, en santidad, en la cruz, alejados del mundo, sin mancha, sin mácula. Ahí está el pacto. Ahora, por eso dice en el 4, ¿verdad? A los que nos ha permitido ver el horror de ver cómo ha dejado Dios a los que no se arrepienten, pues eso me ha dado temor. Y sabréis que yo os envié este mandamiento de maldición o de bendición, para que fuese mi pacto con Leví. Aquí ya no estamos hablando de discípulos. Aquí estamos hablando de representantes. Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me llamó por primera vez, el pacto que yo recibí como discípulo fue: toma tu cruz, sé obediente, ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Y amar a Dios es decirle a Dios amén a todo, y no nada más decírselo, sino practicarlo. Porque cada mandamiento y cada consejo que Dios me da en mi discipulado me va alejando del estiércol, me va alejando del mundo. Ahora, el pacto como discípulo es amar a Dios, ser obediente. Una vez que por un año o año y medio comprendí la palabra y Dios me sacó del mundo con sus mandamientos como discípulo, entonces Dios me escoge y me pone como ministro y tengo otro pacto. El primer pacto ya lo hice, salí del mundo. Practiqué los mandamientos. El segundo pacto es dar mi vida, es abstenerme de cualquier deseo de regresar al mundo y de dar mi vida a las ovejas para estar presentando sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Ese es el amor al prójimo. Y ese pacto, la mayoría no lo ha guardado. Que claro, yo siempre le voy a decir, no todas las iglesias que se dicen cristianas tuvieron la oportunidad, los representantes, de llegar a una estatura del varón perfecto. Hay muchos que se jactan de ser pastores o apóstoles que ni siquiera llegaron a ser puestos por Dios. Pero hay muchos también que llegaron a un tamaño espiritual, que llegaron a un ministerio puestos por Dios y cambiaron la gloria de Dios por el engaño y por lo corruptible, por lo que va a desaparecer. Yo ya le he dicho a Armando Alducin, David Damon, Marcos Witt, estos fueron varones que alcanzaron un crecimiento espiritual y le puedo seguir nombrando muchos. Y hay otros muchos que ni siquiera lo alcanzaron. Pero bueno, aquí estamos hablando de los que alcanzaron una estatura espiritual y no guardaron el pacto. Dice, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, si yo violo su pacto, me vienen todas estas maldiciones. Dice en el 5, mi pacto con él fue de vida
y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado por un tiempo, claro. Ahora, fíjese bien, lo que le acabo de decir lo vamos a profundizar con este versículo. Mi pacto con él fue de vida y de paz, de vida y de paz. Mire, Cristo Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar y robar y matar y matar. Yo he venido para que tengan vida. Ahí estamos ya. De vida. Ahora bien, el pecado paga un salario y es la muerte. Dios me ha puesto como representante para que a alguien que estaba muerto, que fue llamado mediante el Evangelio, y Dios y Cristo Jesús lo resucitaron espiritualmente, me dijo, cuida su vida. Y cuidar su vida es amonestar, redarguir, corregir, sustentar, dar mi vida todos los días, estar cuidando a que no practique el pecado, a estarlo exhortando, a estarlo redarguyendo, a estarlo corrigiendo, a estarle dando mi vida para cuidarlo. Recordemos que Cristo Jesús, como le decía al primer pueblo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque él es homicida desde un principio. ¿Cómo les habla Dios a este tipo de sacerdotes falsos? Les llama homicidas, les llama hombres violentos bíblicamente porque se dedican, en vez de dar vida, porque la vida es la cruz, la vida es enseñar a temer a Dios, a alejarte del mundo y no practicar el pecado, les permiten el pecado. Y mucho cuidado, porque en la mayoría de las iglesias, en vez de dar vida, llevan muerte. Ahora, este es el pacto, ¿sabe? Y mire, hermano, yo no sé, vamos a profundizar algo. Imagínense usted una parábola, que yo tengo una empresa donde diga se cuidan niños, se cuidan bebés. Y que lleguen unos padres con sus hijos y decirme, ¿cuánto cobra? Tanto, bien, aquí le dejo a mi hijo, me voy por un mes, ¿sí? Cuídelo, me voy por 2 meses porque tengo un trabajo urgente. Y que cuando llegue lo encuentre muerto porque yo no lo alimenté, porque yo lo descuidé y no lo cuidé. ¿Qué cree que me va a hacer el padre y la madre? ¡Me van a matar! Pues de igual manera, Dios nos ha confiado a nosotros los sacerdotes, a sus hijos. Tenemos una obra que tenemos que tener temor, hermano. Ahí están las palabras del mayordomo. ¿Cuál es el mayordomo? Fiel a que Dios puso en su casa para que dé tiempo. ¿A cuál es el mayordomo fiel? Y recordemos que también hay mayordomos infieles que se sentaron a beber y a golpear a sus consiervos. Y dice la palabra, ¿qué hará el Señor de la mies cuando venga? Por eso recuerde, a mí me impacta mucho esto que siempre le digo, Pedro, ¿me amas? Sí, cuida a mis hijos. Sí, cuídalos. ¿Qué dijo Pablo? Pues yo trabajo para presentarlos como una esposa virgen, sin tacha. Estoy como una nodriza para ustedes. Entonces el pacto es de cuidar a las ovejas y mantenerlas con vida y paz. Este es el pacto. Fíjense bien. El pacto con él fue de vida y de paz. Hablemos de la paz. Nosotros, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, éramos enemigos de Dios por el pecado. Y Cristo Jesús dijo, yo soy la paz. Yo los he venido a reconciliar con mi Padre, por medio de mi vida, por medio del que cree, por medio del que se arrepienta. Ustedes estaban en ignorancia, ustedes no eran pueblo de Dios, ustedes no eran hijos de Dios, pero yo los he venido a reconciliar para que Dios ya no los maldiga y tengan paz con Él. Yo soy la paz. Ahora, yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que para que Dios sea mi enemigo es cuando yo practico el pecado.
Es cuando yo soy un ser de carne. Es cuando yo estoy fornicando o adulterando con el otro señor, Satanás. Y estoy siendo obediente a esa voz del mundo en vez de la voz de Dios. Entonces, bíblicamente, Dios es mi enemigo. Así que, en el tiempo que Dios me ha puesto como representante, el pacto que Dios me ha dado es cuidar a su rebaño para que no sea enemigo de Dios. Y claro que hay que exhortar, amonestar, redarguir, enseñar, corregir, dar mi vida para que mira hermano, y mire, y abrirle y enseñarle la bendita palabra. Porque David fue amigo de Dios. Porque David guardó los mandamientos de Dios. Y ese es el pacto. Primeramente Dios me lo dio a mí, me dio vida. Primeramente Dios me amó a mí, me dio un crecimiento y luego me dijo, lo que recibiste por gracia, lo vas a dar por gracia. Entonces, mi pacto con él, dice en el 5, fue de vida y de paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Ahora, Dios me llenó la canasta. Dios me dio peces. Dios me dio pan. Dios me dio la llenura. Dios me dio su presencia. ¿Para qué? Para dar vida. Para dar un fruto. Para hacer la luz. Para hacer la sal. Y yo se las di para que me temiera. Fíjese, yo se las di para que me temiera. Sí, te encargo a mis hijos, te encargo a mi rebaño, yo di la vida por ellos, yo soy el creador. Y este bendito camino, yo los 17 años que he tenido el privilegio de servir a Dios, lo digo para la gloria de Dios, no para mi gloria, lo he manejado con temor de cuidar la vida de los que me ha confiado, con temor y temblor. Sí, la mayoría están muertos. La mayoría se han ido. La mayoría han sido engañados. Pero yo estoy limpio de mis manos y de la obra porque ya no fue mi culpa. Así como Cristo Jesús le dijo alguna ocasión a su Padre, Padre, he terminado mi obra. A nadie he perdido de los que tú me diste, sino a uno, Señor. El que estaba escrito, el hijo de maldición, el hijo de perdición, para que se cumpliera tu palabra, Señor. Y de igual manera, ¿quiénes son los que están profetizados para maldición? ¿Quiénes son los que están profetizados como Judas? Todos aquellos necios, todos aquellos que no se guardan, todos aquellos que son incrédulos. Y ya no es mi culpa. Como dice también en Ezequiel, ¿qué le dijo Dios a este profeta cuando el pueblo, en los tiempos de Ezequiel, que fue en el tiempo de los reyes, el pueblo estaba en apostasía, el pueblo estaba desviado? ¿Qué le dijo Ezequiel? A ti te escojo, ve y exhorta, reprende, corrige y viene a decir a mi pueblo que está en pecado, que regrese y te voy a endurecer tu rostro como diamante, porque ellos tienen un rostro endurecido. Y ve y no les temas, porque yo te mando. Y ve y diles que vuelvan a mí. Y dice, y si acaso te oyesen, bien. Pero si acaso no te oyen, tú habrás lavado tus manos y yo no te voy a pedir ni te voy a demandar cosa alguna. Pero Ezequiel, si tú no vas y les dices y los exhortas y eres cobarde, entonces yo te voy a cobrar la sangre de ellos. Así que bendito hermano y bendita hermana, todos los que algún día Dios me confió, los exhorté, los amonesté, los redarguí, les dije que estaban pecando, se enojaron, se molestaron, ya no fue mi culpa. Yo me lavo las manos. Pero los mansos tienen vida. Los mansos tienen paz. Porque hay un conjunto y un rebaño hasta el día de hoy que Dios me ha bendecido, donde tienen paz y donde tienen vida. Alabado sea Dios. Y ese es el pacto que ha establecido Dios conmigo. Y sabréis que mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Ahí está el temor de que si yo sé que un hijo suyo muere, olvídese, hermano. Que me temiera para que me temiera.
y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Sí, por un tiempo, pero luego pecaron. Pero así debemos nosotros de permanecer hasta que se me pare el corazón, hasta que me maten por el Evangelio o hasta que Cristo Jesús venga. Eso debo de tener. El temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y mire, hablando de temor, yo no le tengo miedo a Dios. Dios es amor. Dios es un ser indescriptible en todas las extensiones. Yo le tengo temor a lo que escribió. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, sobre esto. Yo tengo un hijo que amo, único, y lo amo. Ejemplos, parábolas, ¿eh? Y mi hijo entra a la universidad y no hay transporte para ir a esa universidad y necesita un coche. Y mi hijo me pide, padre, necesito un coche. Y mi hijo tiene 19 años. Y yo sé que está en una edad de deprave. Y antes de eso le digo, ven hijo, yo te amo. Tú eres mi vida. Si mueres, me vas a dar mucho dolor. Yo te voy a dar ese regalo y lo voy a poner a tu nombre y te lo voy a regalar. Aquí está un carro, es tuyo, hijo. Pero antes de dártelo te voy a instruir, hijo. Y te voy a mandar a una escuela de trabajo con un buen maestro para que te instruya en todo. Cómo manejarlo, cómo revisarle llantas, aceite, cómo usar el cinturón, direccionales, distancias, semáforos, las señales del país, todo. Lo mando por 3 meses o 4 meses a que practique diario. Y una vez que aprendió, le digo, hijo, ¿aprendiste? Dice, papá, hijo, por favor, no vayas a tomar, no vayas a jugar carreritas, no vayas a ver tu teléfono, no vayas a hacerle caso a tu novia o a tus amigos que te inciten a violar lo que has aprendido, porque yo te profetizo, hijo, que vas a morir. Y eso no se lo estoy diciendo porque lo odio, hermano, sino porque lo amo. Puedes perder el regalo que te di, que hoy es la salvación, y puedes perder tu vida. Yo te amo, hijo, no te lo deseo, pero tú te lo vas a buscar. Si eres desobediente, yo te aseguro que vas a morir o vas a quedar mal. Yo te lo aseguro, hijo. Pero si eres obediente, te aseguro que no te va a pasar nada. Ahí está el libre albedrío. Ahí está cada uno, bendito hermano, si creemos o no creemos. Dice en el versículo, le di para que temiera y tuvo temor de mí. Ya le dije cuál es el temor. Tuvo temor y el temor es que cuando mi hijo va en el coche y le ofrecen un trago o ir a una fiesta, le va a decir no. Oye, pero no se me jajaja, mira, mariquita, sí, digan lo que quieran. Y su novia, si no me haces caso, pues truena conmigo. Y ese es el temor. A los que creen. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Y ese es el fruto que tenemos que tener, ¿verdad? Que delante de su nombre, la tribu de Leví, estemos humillados. ¿Qué es esto? Primeramente, su nombre, el nombre que Dios ha dado para ser salvos, se llama Jesús. Y Jesús significa salvación. Y precisamente ahorita le decía yo del coche y de la vida de mi hijo. Él lo guardó, siendo obedientes. Así de igual manera, la salvación que me trajo, que es su nombre, yo la guardo y me humillo. ¿Qué es humillarme? Humillarme es no dejarme morder por la serpiente que me hace altivo, que me hace soberbio, que me hace sentir como Dios. El humillarme
es día con día reconocer o tener la necesidad de las riquezas que necesita mi espíritu para mantenerme firme, orar, suplicar, pedir, reconocer que sin Dios soy una estopa a la lumbre, reconocer que sin Dios soy como polvo en un tornado, reconocer que sin Dios soy como un barco de papel en un huracán, el pobre de espíritu. Y así recordemos que Pablo tenía este fruto, porque Pablo, siendo yo un apóstol, decía, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y Pablo se humillaba. Dice, y este es el pacto, bendito hermano, que nosotros tenemos. Espero que Dios me esté dando la bendición de ser explícito. Claro, a los que no pecan, porque los que vienen en la carne y los que vienen con pecado, van a ver 2 o 3 minutos y ya no van a ver más. O se van a burlar. Dice en el versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Aquí está el pacto del sacerdocio. Aquí está el pacto de un apóstol, de un maestro. Aquí está el pacto de una verdadera iglesia. Fíjese bien, empecemos. La ley de la verdad. A la bendita palabra se le conoce como una ley. En el Antiguo Testamento, como la ley del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la ley del Nuevo Testamento. Una ley. Así como los gobiernos, así como los seres humanos, tienen un presidente y tienen una ley de artículos constitucionales para no violarlos, así también nosotros, cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, cuando lo aceptamos como rey, nos vino una ley y nos vino un gobierno. Y una vez que terminé, mediante las riquezas y el amor de Dios, una forma, y me hizo un sacerdote suyo, me puso la ley en mi corazón para enseñarla como gobernante de su pueblo. Y para poder tener esta ley en mi corazón y en mi boca, se necesita ser un ser espiritual y tener la imagen de Dios y haber alcanzado la estatura del varón perfecto para tener esta bendición. Ahora, la ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad estuvo en su boca. Voy a poner como ejemplo al primogénito, al Hijo de Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. La bendita palabra dice que en el principio, antes de que hubiera universo, antes de que hubiera ángeles, antes de que hubiera seres humanos, estrellas, antes de que hubiera, era Dios. Y el Verbo era con Dios. El Verbo es su palabra. Y luego dice la bendita palabra que cuando Dios hizo el universo y hizo el primogénito que fue Jesucristo, el Verbo se encarnó en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús muchas ocasiones dijo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta. Yo he venido a hablar lo que escuché acerca de mi Padre, lo que me dijo que hablara. Yo no vengo a dar testimonio de mí mismo. Yo vengo a dar testimonio de aquel que me dijo lo que hablara. Y Cristo Jesús siempre decía, de cierto, de cierto. El Verbo se encarnó, Cristo Jesús siempre habló la verdad, siempre habló la ley, siempre habló del gobierno de su Padre. ¿Pero por qué tuvo ese privilegio? Porque no pecó, porque se guardó, porque tuvo temor. Porque Dios es el que habla por medio de un instrumento o de un ser humano. Dios es el que habla. Vuelvo a repetir, un ministro que tiene la verdad es porque Dios está hablando por medio de él. Y para poder tener la riqueza de tener a Dios dentro de mi vida, necesito
estar en la cruz y no mancharme, no contactar, no apagar el fuego, no matarlo, que no, bueno, yo no puedo matar a Dios, más bien, no expulsarlo y que se separe de mí. Entonces, como ministro, mientras yo me guarde del estiércol, de la basura, de la carne, del pecado, mientras yo me guarde, entonces puedo tener la ley en mi boca. Por eso yo en la oración, hermano, cuando empiezo, siempre digo, bendito hermano y bendita hermana, le he pedido a Dios para que me permita ser un instrumento, para que me permita hablar con de nuevo su palabra, sabiendo que el pacto de Dios como ministro es que no peque yo y tenga una conciencia limpia, porque sé que si peco, la palabra de verdad ya no está en mi boca. Ahora, si yo peco, ¿quién me entra bíblicamente? Se me sale Dios y ¿quién me entra? El diablo, un demonio. Y el demonio, ¿sabe qué habla? Mentira, engaño. Ahí está. Entonces, este es el pacto. Mientras yo esté en este cuerpo humano, que la ley de verdad tiene que estar en mi boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. Porque, ¿puedo pecar con mis labios, hermano? Sí. ¿Cómo puedo pecar? Al decirle a usted, hermano, no se preocupe, usted ya es salvo. No, hermano, no es cierto que tiene que tomar la cruz. No es cierto que tiene que sufrir. No es cierto que tiene que padecer. Dios lo ama, hermano. Dios lo va a bendecir. Dios le va a llenar su refrigerador. Le va a dar auto. Le va a dar trabajo. Ahí se está hallando una palabra de mentira y de engaño en mi boca. Porque yo debo enseñar la verdad, el pacto, a redarguir, a amonestar, a cuidar su vida. Entonces, el pacto que Dios vino a establecer con el sacerdocio es que cuidado, que no salga de mi boca ningún razonamiento, que no salga de mi boca nada que no esté escrito en la bendita palabra. Como dice, si alguno habla, en el Nuevo Testamento se dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Y Dios nos va a pedir cuentas algún día, bendito hermano y bendita hermana, a nosotros, los que tuvimos el privilegio de predicar. Cada palabra que yo he enseñado por este medio, en estos 3 años y medio, y por medio personal, en 17 años, Dios me va a pedir cuentas de cada palabra, haya sido de vida o haya sido de muerte, haya sido de edificación o haya sido de destrucción. Ahora, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Aquí está, para poder tener este fruto de tener la verdad, para poder tener este fruto que no se haya iniquidad en mi boca. ¿Cómo debo de estar? En paz y en justicia anduvo conmigo. En paz. Siempre en las epístolas, Pablo decía que la gracia y la paz estén con ustedes. Por fe, la gracia es el Espíritu Santo. Y gracias a la presencia de Dios, puedo practicar sus mandamientos. Porque mientras yo practique sus mandamientos, tengo la amistad con Dios. En paz, y aquí está, y en justicia. La palabra justicia viene de justo. Y la palabra justo es tener la ley de Dios y practicarla y no transgredir ninguno de sus mandamientos. Y este es el pacto. El obispo debe ser irreprensible, que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Como dijo Cristo Jesús, ¿quién me redarguye de pecado? Como dijo Pablo, ¿quién de ustedes me puede señalar pecado? Como dijo Samuel, cuando ya estaba viejo al pueblo, díganme, pueblo, si he tomado algo de ustedes, ¿quién me puede redarguir de pecado? Entonces, ahí está la justicia, el varón perfecto, en paz y en justicia estuvo conmigo. Y a muchos, fíjense bien lo que dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque la palabra verdadera de Dios amonesta, habla con autoridad, redarguye, causa temor. Y cuando Dios habla por medio de un verdadero, a muchos hace apartar del mundo,
del pecado, del engaño, de la carne. Alabado sea Dios. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con el versículo 7. Nos quedamos aquí en Malaquías, capítulo 2, para continuar y principiar el versículo 7. Recuerde que si hay alguna duda, algún comentario, yo soy un siervo de Dios. Ahí están los teléfonos. Estamos en todo momento a espera de poder amar. Les mando un abrazo y el beso de Dios con los santos. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.